Esta serie de videos nació en concepto de homenaje a un Ernesto Jauretche vivo, a quien pensamos como un prototipo de la militancia peronista posterior a 1955. Su fallecimiento, a los 86 años, este 23 de mayo, realza el subtítulo de su libro, Memoria de la Esperanza, del que nos nutrimos, y se presenta también como vida, pasión y muerte de un muchacho peronista. Estaban claras los dos primeros conceptos. La última era una amenaza permanente que lo acompañó a través de su existencia. Pero fue una opción elegida como consecuencia de las dos anteriores. Esta partida terrenal no consigue opacar que haya sido uno de esos últimos sobrevivientes de ese tiempo tan especial. En aquellos días de la primera mitad del 1974 se vivían tiempos vertiginosos. Ernesto colaboraba con Zabala Ortiz, Leonardo Betanín, Ortega Peña, que juró en reemplazo de los diputados renunciantes que disintieron con Perón y que eligió como texto para el juramento: la sangre derramada no será negociada. Los empleados del Congreso repartieron chalecos antibala entre los diputados. Comentaban, entre una mezcla de ironía y humor negro, que no estaban seguros si era una medida de seguridad para todos o una advertencia para algunos en particular. Las describe como un par de corazas de fibra que cubrían pecho y espalda. Se anudaban con tiritas que permitían usarlo debajo de la camisa. Cada uno de nosotros podrá interpretar cómo, sugestivamente, el atentado que le costó la vida a Rodolfo Ortega Peña dirigió la ráfaga de ametralladoras a su cabeza. Lo velaron en la sede de Gráficos en Paseo Colón, que había sido sede de la CGT de los argentinos. Una vez más, por su propia seguridad, volvió a ser clandestino Ernesto. Relata una zona de conflicto muy particular en la que se desempeñó. Una comisión interfabril de La Plata, Berisso y Ensenada enfrentaba despidos y planes de ajuste, además de persecuciones de las 3A y la CNU. Se dirigieron hacia uno de los conflictos en un Fiat 128 manejado por Ernesto junto a Zabala Rodríguez y Andrés Framini. Camino a Ensenada, los detuvo una pinza militar que filtraba autos para evitar la llegada de dirigentes que vinieran en apoyo. Los detuvieron, pidieron la documentación del vehículo y si los identificaban, podrían llegar a pasarla mal. Framini peló una credencial, chapeó diciendo que estaban en una misión y que ordenaba que los dejaran seguir. Pasado el control, les contó que esta era una credencial vencida que tenía como 8 años de antigüedad. Destaca después una reunión muy particular convocada por Rodolfo Walsh, de la que se ha hablado muy poco. Fue en el primer piso de una confitería de la calle Corrientes. Quería hablarles a todos aquellos que hubieran escrito o producido una obra artística que reflejara el momento a quienes tuvieran la intención de hacerla. Dice Ernesto que acudieron un centenar de compañeros. Había autores diversos de obras como poesía, cuento, novela, crónica, documentales. En casi todos los casos, con ediciones efímeras que apenas superaban la categoría de un panfleto. Dice que no quedó grabación ni registro escrito de las palabras de Walsh. Él intentó reconstruirlo acudiendo a su memoria. Dice que Walsh dijo: si ganamos, vamos a escribir la historia. Pero si perdemos, la va a escribir el enemigo. Necesitamos dejar evidencia de nuestro paso por la historia. Documentar quiénes somos, qué sentimos, cuáles son nuestras tristezas y alegrías, contar cómo imaginamos la patria, el barrio, la casa y el futuro. Eso que nadie va a registrar es lo importante, lo que no debe morir, lo que servirá para alimentar las rebeliones a futuro. Si llegamos a perder la historia, la escribirá el enemigo, y nada de nosotros quedará. Lo que no nos va a retratar va a ser la ficción, aquellas producciones que nos queden al alcance del humor incendiario de los gorilas, aquellos que por su contenido y masividad no sean
alcanzados por la furia destructora que pretenderá borrarnos de la historia. Todo aquel que sepa manejar una pluma, redactar un cuento, una novela, un relato o un poema, quienes compongan música, escribir canciones, la gente de teatro, cine o televisión, actores, directores, utileros, sean dramaturgos o simplemente críticos de obra, todos tenemos la responsabilidad de dejar testimonio de nuestro paso por la historia. Si perdemos, va a ocurrir un genocidio cultural. Los convoco a poner manos a la obra hoy mismo, no hay tiempo que perder. Antes de continuar con el efecto causado por esta convocatoria en Ernesto y cada uno de los presentes, humildemente nos animamos a decir que en nuestro caso, más de 50 años nos sentimos interpelados y ahí están las razones de la existencia de este humilde canal, que día a día da pasitos adelante en su crecimiento. Dice Ernesto que salieron todos comprometidos y entusiasmados. Paco Urondo fue el primero, publicando su única novela, Los Pasos Previos. Relataba la conversión al peronismo y el ingreso de la FARC desde la izquierda del PC. En su caso, Ernesto se puso a reunir material sobre la desconocida historia de la juventud peronista, desde la Resistencia en adelante. Pensó un trabajo como la reproducción de documentos inéditos, volantes, proclamas no recogidos por la prensa, la historia no registrada, no solo por clandestina, sino por la aviesamente silenciada. En estos tiempos no había digitalizaciones. Lo fue recopilando en una carpeta y ahí Ernesto acota, adelantándose inclusive a Roberto Baschetti, que es un clásico en ese aspecto. Ya comentaremos la invalorable tarea que éste realiza. Ernesto tenía hasta editor para el trabajo, pero cuando se quedó dormido en un colectivo sucedió el hecho lamentable. Bajó en ese estado mixto en el que un hombre baja obnubilado, a mitad de camino entre dormido y despierto. Cuando notó la ausencia de la carpeta, corrió al colectivo. Al no alcanzarlo, fue hasta la terminal sin encontrar el material perdido. Con mucho pesar, relata su frustración de entonces y cómo casi 50 años después surgió este libro, del que hoy nos nutrimos de su contenido. Estaba pendiente un comentario sobre el rol de Roberto Baschetti y su aporte a la cultura militante. Fue recopilando material, publicaciones, datos, biografías. Cuando llegó la noche de la dictadura post-1976, temeroso por su vida y por la riqueza del material recopilado, lo enterró en una finca del Gran Buenos Aires, para rescatarlo después de 1983 con el advenimiento de la democracia. El propio Roberto cuenta que para entonces un combatiente que había tomado parte en la lucha armada le dijo: nosotros escondimos los fierros y vos los papeles. Vos advertiste cuál sería la necesidad del tiempo por venir. Cabe acotar que con una enorme generosidad pone todo ese tesoro a disposición gratuita de quien quiera consultarlo. Si prestan atención, no menos de 7 de cada 10 autores le agradecen a Baschetti por su aporte. Me cuento entre ellos. La llamada década tuvo el acierto de designarlo en un puesto dirigente en la Biblioteca Nacional y fue justicia. Esta reseña, ajena al libro con que trabajamos, fue apenas un acto de justicia. En la próxima entrega habremos ocuparnos nada menos que de la muerte de Perón.